¿Qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra o una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Bien, amigos, aquí estamos dispuestos a meternos otra charrada de esta serie que hemos denominado acerca de la vida, si esta es la vivida por cada uno, un frenesí o un freneno. Antes de empezar quiero decir que hoy no ha nevado, estamos aquí en Hinojosa del Campo, en Soria, en esta maravillosa cocina. Hoy no ha nevado, pero ha caído unos vientos que han levantado unos ventisqueros impresionantes, y volviendo de Olvega, que hemos ido a comprar comida, hemos tenido que rescatar a un muchacho. Ahora os ofrecemos unas imágenes, no por el rescate, que al fin de cuentas nosotros llevamos un buen coche, sino porque se ve en ese reportaje, se ve el viento que hacía, que era un viento de estepa soviética. Bueno, hablábamos el otro día sobre cuestiones referidas a la televisión y el impacto o la acción que nosotros tuvimos en el nacimiento de la televisión. Y no nos podemos olvidar, hablábamos en los primeros capítulos, hablamos de Jarioz, que fue un excelente productor. Andrés Jarioz montó un estudio precioso en Monzalbarba, donde hicimos allí muchos programas, y no podemos dejar de nombrar a otro gran amigo, periodista y luchador infatigable, que es Fernando Sancho, director de Canal 44, otro pionero. Nos conocimos desde el principio. Él tenía sus locales, unos locales surrealistas a la entrada del Puente del Gallego, pero cuando nuestra relación se hizo más intensa fue cuando se trasladó a Montañana, donde montó allí unas naves extraordinarias, equipadas con buenas máquinas, buenas herramientas, y un sitio súper agradable, donde incluso nos invitó a que estuviéramos allí con él, y trasladamos la redacción del Pollo Urbano allí. Es decir, en Montañana estuvimos mucho tiempo, hicimos muchos programas. Estaba la redacción del Pollo Urbano, como ya digo, y presidiéndola, como siempre, una maravillosa escultura que nos hizo Arrudi, que todavía la tenemos. Es una auténtica gozada de aparato que nos construyó. Bueno, se lo agradecemos, ha sido un gran amigo. Pero quiero decir que ha sido un gran amigo de todos estos experimentos que hemos hecho. Con Fernando Sancho, en su Canal 44, que se hizo famosísimo utilizando una estrategia que otros quisimos hacerla y no nos dejaron, por cuestiones familiares, pero que él tuvo dos pelotas y la puso en marcha, que fue para abrirse camino. Como los anteneros estaban a la contra, porque solo querían que les metieran una panoja, pues ¿qué hizo el tío? Pues poner porno. Y ponía porno a las 6 de la mañana, cuando los obreros se iban a trabajar. Y tuvo un éxito bestial, porque claro, ver porno en una televisión y en Aragón, bueno, aquello era el no va más, eso no se había visto jamás. Y ahí es donde él consiguió abrir mercado, sin hacer ningún despliegue apabullante publicitario ni tal. Bueno, también tenía otra cosa él, que era una revista que se llamaba la revista Empresarios, que durante mucho tiempo la ha dirigido, y yo no sé si todavía sigue saliendo. También en esa revista nosotros colaboramos y hicimos páginas centrales hablando del pollo urbano. En fin, ya hablaremos otro día de este capítulo. Bueno, pues decía que fue muy importante Fernando Sancho en los inicios de la televisión. Vamos a tomar un traguito, porque esto, si no, con tanta nieve y tanta ventisca sin cerveza, mal.
Pues esto era una de las cosas que a la gente le molestaba, que en los programas estuviéramos bebiendo. ¿Y qué vamos a hacer? No estar ahí todos muy serios, habiéndose bebido 50.000 cubatas antes o después, y luego durante el programa todos allí como si no hubiéramos roto un plato. Bueno, pues eso no es así. Bueno, a lo que íbamos. En ese Canal 44, hicimos un programa que fue súper famosísimo. Y eso que ya digo que las televisiones locales contaban con un hándicap absoluto. El primero de todos era su situación de alegalidad. Y luego que, como estaba en ciernes la creación de una televisión autonómica, todo eran pegas lo que se ponía, pero pegas por todos lados. Y Fernando Sancho fue como un luchador impenitente hasta que consiguió su licencia con la TDT. Ya cuando apareció la TDT consiguió su licencia para su cadena, que ahora se llama La 8, y que ahora pues la mete por YouTube, en fin, está en otros vericuetos. Pero la televisión convencional herciana de la que yo les hablo, que fue el Canal 44, ahí, el programa que nosotros hacíamos, que fue, bueno, fue súper famoso, se llamaba La Partida de Guiñote. Y La Partida de Guiñote tenía una música compuesta por, a ver, si me acuerdo cómo se llama, un cantautor extraordinario, buenísimo, Carlos Malicia, una persona magnífica, que hace poco además ha escrito un libro con sus canciones y tuvo la deferencia de dedicármelo. Yo le aprecio mucho. Le pedí que nos compusiera ¿cómo se dice?, la sintonía del programa La Partida de Guiñote, y nos hizo una canción preciosa que ustedes cuando la escuchen en estas imágenes que van a poder ustedes ver al terminar la charla de algún programa de estos, la reconocerán porque seguro que les suena y seguro que han visto el programa. Era un programa muy popular, muy popular. Naturalmente, quería decir eso, el programa era una tertulia, pero una tertulia no de estas tertulias como ahora hay tantas, donde todo el mundo está muy serio, todo el mundo dice lo que tiene que decir, vende sus chorizos y sus salchichas y tal, y hay un moderador que es gilipollas que va repartiendo el tiempo. No, lo nuestro eran tertulias abrazo partido. Allí había que ir a defender la castaña, pero bien porque nos dábamos, no era cuestión de pasar el rato. Íbamos allí a que por eso tenían tanto éxito, porque el espectador veía que allí había leña, y había leña porque había gente que sabía decir las cosas y que tenía buena información y que la soltaba en esa mesa donde en teoría jugábamos al guillote. Allí, por esa tertulia, han pasado, yo creo que, bueno, buena parte de los actuales y los pasados políticos aragoneses. Han pasado todo perrechico. Desde un presidente del grupo parlamentario de Izquierda Unida, como era Jesús Lacasa, hasta un secretario general técnico de la presidencia con don José Marco, que era Antonio de las Casas, o un diputado, Pedro García Villamayor, Antonio Becerril, un concejal que fue muy poderoso en su tiempo y que al final acabó un poco regular por meter la mano donde no debía. En fin, bueno, eso dicen, yo no lo sé. Yo es un hombre al que aprecié mucho, fue concejal por el barrio de las Fuentes, y fíjense ustedes si era popular el programa, que yo iba por el barrio de las Fuentes, por los bares, mostrando a los clientes de los bares que había un socialista que se llamaba Antonio Becerril, que venía a hacerse cargo del barrio para presentarse y decirle: este es el sociatal que le tenéis que contar los problemas y tal. Pero claro, a mí me conocía todo el mundo y a él no le conocía a nadie. Pero bueno, en fin, tampoco pasa nada, son las cosas que pasan. Luego, sin embargo, me negaba el que fuera a verle. Se había puesto un pantallas, el típico tonto pantallas que se ponen estos políticos de medio pelo, que es un gilipollas que le pagan una nómina, y cuando vas allí dicen: ¿qué desea usted? Quiero ver a don Antonio Becerril. ¿Y para qué lo desea usted ver? ¿A ti qué cojones te importa para qué lo deseo yo ver? Y ese ya no te dejaba pasar al paso siguiente, con lo cual, bueno, pues así le fue como le fue, y yo no tuve nada que ver en que le descubrieran con la mano un poco ontaría.
son cosas de ellos, y el tonto ese me imagino que ahora será funcionario, el tonto que era allí, no me acuerdo de su nombre, si no lo diría. Bueno, pues vinieron todos estos, incluso nuestro actual alcalde, Jorge Azcón, también vino al programa, y vino también, que también fue concejal de la Juventud antes que él, Ricardo Mur, que ahora creo que es el jefe de los empresarios. Y eran una gente brillante, que siempre han sido, el PP ha tenido siempre gente brillante, los demás partidos también. Y en fin, luego también recuerdo con mucho agrado a un profesor universitario que es arqueólogo y da clases de esa materia y que fue concejal del PP y sigue siendo colaborador del Pollo Urbano, quizá de los más veteranos, que es Manuel Medrano. Y luego también estuvo con nosotros otro pájaro al que yo le tengo mucho aprecio, que se llama Héctor Azara, que es alcalde permanente de su pueblo. No lo derriba nadie, da igual que sea del PAR, como lo era entonces, que luego cuando se pasó al Ciudadanos, da igual por quien se presente, que Héctor Azara siempre será alcalde de Farlete, porque está encantado con su pueblo, mete muchas horas a su pueblo, y es un hombre que vive la vida de su pueblo, por lo cual, pues en fin, la gente no es tonta, y lo mismo se hace socio de la CHA, que de la CHU, que de la Q, para llevar al pueblo para adelante. Es un gran tipo. Bueno, también de estos tiempos quiero recordar a un personaje que nos ayudó mucho. Hicimos un tándem estupendo, era un hombre de izquierdas, se llamaba Javier Grimal. Bueno, hizo unas investigaciones para el Pollo Urbano soberbias. En fin, nos llevábamos muy bien. Lo que pasa es que luego, pues las circunstancias, como en nuestras empresas el dinero ha estado siempre muy escaso y no ha circulado, pues claro, si tenías necesidades de estar en un sitio que te absorbía tantas horas y no ver ni una, pues era una cosa jodida. De hecho, es difícil ser un currante a dovelas, ¿no? Y al final, pues nos separamos un poco, pero yo le sigo teniendo un gran aprecio. Bueno, pues este programa, que lo hacíamos de lunes a viernes, era en hora punta, era, bueno, yo creo que era el más popular que había en la ciudad. Y los barrios lo veía muchísima gente. Y los viernes, eran todos los días, hablábamos de cuestiones, bueno, pues de las noticias de actualidad, teníamos un poco de prospectiva política, y los viernes, me parece que tenía más un tono cultural. Entonces, que luego eso ya derivó a otros programas que hicimos específicamente culturales, como era La Charrada con Alejo Carqué, que ya les hablaré otro día, porque es que tenemos tantas cosas de que hablar que no sé si va a dar tiempo en esta vida que nos queda de poder hablar de tantas cosas que ya saben ustedes que las estamos hablando para que no vengan los listos luego a contárselas, sino que las están ustedes oyendo de primera mano por parte de uno de los artífices de estas historias. Yo no voy a contar historias de los demás, aunque me sé muchas también, pero prefiero hablar de lo que domino y de lo que sé. Pues La Charrada era también una que digo que hicimos muy, muy divertida, pero esta ya la hacíamos en nuestros estudios que tuvimos en la calle Predicadores. Ahí la hacíamos, aunque también hay un periodo previo a todo esto, hablando de políticos y entrevistas que se hacían para el Pollo Urbano y salieron en el Pollo Urbano, cuando se hacía con unos, no como ahora que se hace en un programa que se llama WordPress, sino cuando se hacía en un programa previo, anterior, más limitado, que se llama Dreamweaver, y ahí hicimos en la guardilla de mi casa, que era también la redacción del Pollo, hicimos entrevistas a todo bicho viviente, a la Bordeta, a la alcaldesa Rudy, a todo el que se meneaba, José Luis Trasovares, todos allí subían a la guardilla, que era una guardilla que parecía que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y en algún sitio donde nos estuvieran persiguiendo. Porque para subir a la guardilla primero tenía que estar avisado el portero, porque si no, no te dejaba subir. Entonces el portero, que era un gran amigo mío, me decía, oye, que va a venir hoy Perico. Dionisio, ¿está arriba? Sí, subía arriba y ahí. Bueno, en fin, allí hicimos, porque claro, ese es un género que ahora lo seguimos practicando en el Pollo. Hay una sección que se llama entrevistas y hay entrevistas muy interesantes. Entonces, claro, la cosa política estaba más de moda. Hoy en día yo creo que eso ha bajado un poco, porque los políticos, como compran prácticamente los medios, pues entonces salen cuando quieren y cuentan lo que quieren.
Cosa que, bueno, pues si los periodistas se dejan, no es porque los periodistas sean tontos, sino porque la empresa lo que necesita es flagordón. Y el político de turno, a través de sus distintos departamentos, es el que la suelta. Porque no hay ningún medio, ninguno, que viva de sus lectores. Ninguno. En el mundo, a lo mejor, en el cielo o en el infierno hay alguno, pero desde luego en el espacio conocido, lo que conocemos como la Tierra, el globo terráqueo, no hay ninguno que viva de sus lectores. Ni por supuesto ahora con Internet menos. Ahí tenemos el caso de cómo se han ido periódicos centenarios como el Heraldo de Aragón, que vendía 100.000, 150.000 ejemplares, ahora vende los que regala a las instituciones. Si esto es el Heraldo, calculen los demás. ¿Qué ha pasado? Pues que esa transición del papel y esa posición de privilegio con los nuevos mecanismos ha quedado reducida, porque ahora cualquier tonto se mete en Facebook o en cualquier red social de esta, empieza a decir pijadas, y es que hay gente que se las cree. Entonces, por eso han nacido los famosos estas cosas que hacía el Trump este de los huevos, que menos mal que ya se ha ido, de los fake news, ¿no? Empiezan a contar mentiras y mentiras, y hoy los que son grandes expertos en ese asunto pues son los de Podemos. Pues es que en Aragón a los de Podemos ya se les ha cogido la medida, aunque antes es cierto que se la cogieron los vascos y los gallegos, ya han desaparecido, y en Zaragoza del ayuntamiento yo creo que si no desaparecen en la próxima atacada se van a quedar a mitad, eso sí, presididos por el gran Fernando Olivares, que se ha quedado con todo el jamón, además del hueso y de la cuerda, y los demás están ahí mirando a ver por dónde les da el aire, pero bueno, así es la vida. Bueno, pues ya digo, hacíamos entrevistas, informábamos sobre asuntos culturales, cuando se podía. Tenemos un buen archivo, por cierto, con unas máquinas muy malas. Íbamos a recoger noticias en el sitio, y lo que más nos gustaba hacer era cosas de teatro, música y tal, porque las presentaciones de los libros, esos son unos coñazos, que no, bueno, lo que pasa es que los que van a presentar el libro no les queda más huevos que ir allí y tirarse el moco, y los 4 amigos que van, y luego firmar el libro y hacer el paripé, pero bueno, no tiene ningún interés, cada vez es menor, y más ahora que precisamente las redes sociales, entre otras cosas, para eso sí que sirven, que llega uno, se hace una foto con su libro y dice: acabo de sacar el libro, Mis pensamientos y yo, y lo he presentado esta tarde en la sede de la Biblioteca de Aragón, que ahora se ha especializado en presentar cosas que, pues es que no tienen ningún interés. Los libros que publican las instituciones, yo creo que no les interesa ni a los propios autores, que es una especie de satisfacer el ego, pero hombre, para escribir un libro como para hacer una obra de teatro, tienes que tener algo que decir. Es que si no tienes nada que decir, ¿para qué cojones queremos que emborrones líneas y líneas? Nadie tiene tiempo para estar leyendo tonterías, ¿no? En fin, por eso toda esta gente y las instituciones, sobre todo, a veces tengo tiempo de ir a hablar con los nuevos de cultura del ayuntamiento, la nueva, que me han dicho que es una persona receptiva, para decirle que por favor, que no publique nada, que si viene gente y dice: oiga, yo quiero que usted me publique este libro, que le diga: mire usted, le vamos a publicar un resumen de 2 folios, haga usted un resumen de 2 folios y eso se lo publica el ayuntamiento, y así no nos entretiene, porque si vemos que la cosa es interesante, le firmamos un papel y le decimos: oiga, haga el libro, que realmente esto tiene 500.000 tipos que están interesados en esta tontería. Pero bueno, en fin. Bueno, seguimos. Las tertulias. Luego se hicieron, todo el mundo hacía tertulias, pero las tertulias es como todo. Nosotros éramos un equipo, por cierto, que no se me olvide de nombrar, que no he nombrado a ninguno, la CHA, venía un representante de la CHA que luego fue el director general, un gran chaval, Jorge Marqueta, al que le tengo yo un cariño especial, porque buena gente, en la CHA, bueno, en todos los partidos hay buena gente, pero Jorge Marqueta era un gran tipo, y vamos, pues es que está en un partido que, joder, es que, claro, estos partidos pequeños es una cosa, en fin, pero bueno, era cada uno.
pues decía que la nuestra era una tertulia fantástica porque después de acabar la tertulia, que empezábamos a las 8, pues a las 9 o 9 y algo se acababa, nos íbamos a un bar allí en Montañana, donde nos poníamos, claro, todo el mundo venía gratis, pues nos poníamos ahí un plato de jamón, otro plato de queso, un plato de chorizo y cervezas allí hasta morir. Con lo cual ahí es donde estaba la verdadera tertulia, porque todo lo que no se había dicho en escena, en el plató, allí se cantaba, y ahí es donde realmente te enterabas para el día siguiente ir apuntando pequeñas noticias, cosas que te habías enterado en esos golpes que se hacían después de la tertulia. Y allí había pues varios sitios, sobre todo las rubias de allí de Montañana, que te daban, bueno, allí se almorzaba de pelotas, y luego en otro que hay más abajo, a la derecha, que allí es donde nos poníamos ciegos de cervezas y de jamón. Bueno, y entonces el ambiente era un ambiente distendido, extraordinario, y eso el público lo captaba. Entonces ese era el éxito que tenían las tertulias. Pero hablaremos de más cosas en materia de televisión, porque se quedan muchas colgadas. Se quedan unos informativos que estuvimos haciendo, se quedan colgados, como ya decía, las tertulias culturales que hacíamos, también muy divertidas. Otro apartado que hacíamos también muy interesante es cine, que también hemos hecho cine, pero lo único que no en cine, en el soporte cinematográfico, sino hicimos una película, pero en soporte vídeo, porque no teníamos para hacerlo con material cinematográfico, porque eso además es muy caro, y cuando los pobres tenemos muchas ideas, los que tenemos, pero perras pocas. Entonces, pero no por no tener ese material íbamos a dejar de hacer una película. Hicimos una película fantástica basada en un texto de Buñuel para darle por saco a unos amigos que nos habían privado con sus opiniones de estrenar una obra de teatro que habíamos planificado y que, fíjense ustedes, ni más ni menos que se iba a estrenar en lo que hoy en día es el salón principal del Pingategui, que entonces era un sitio ruinoso porque era un antiguo reformatorio, y bueno, y aquello era una ruina, y esa obra de teatro precisamente se iba a estrenar para que los aragoneses vieran que a pesar de la ruina en que estábamos, íbamos a salir hacia adelante y íbamos a hacer una autonomía con 2 cojones. Ese era el objetivo de esa obra de teatro, que al final, pues, como siempre, pues no salió, pero ellos lo perdieron. Nosotros lo pasamos muy bien y ya les contaré cómo fue todo ese proceso. De momento voy a salir con la cerveza, que es que este viento y estas nieves, estas ventiscas polares son la hostia. Bueno, hasta el próximo programa, amigos. La partida de Guiñote es un placer. Roba, triunfo, arrastra y no te guardes el 3. El caballo sale al trote, marca el lore. La partida de Guiñote es un placer. Si has comido, ven al bar, acércate a jugar con otros compañeros. Sentirás esa pasión que sienten los que son alegres guiñoteros. Siempre a 2 cotos de 3 jugamos los cafés, la copa, el carajillo. De últimas tomas, no mates jamás, mira quién se lleva el as. Con sota y rey hasta yo canto bien. La partida de Guiñote es un placer. Roba, triunfo, arrastra y no te guardes el 3. El caballo sale al trote, marca el lore. La partida de Guiñote es un placer. La partida de Guiñote es un placer.